Mañana. Exactamente. Estrategias de aprendizaje para el siglo XXI. ¿En qué consiste esta conferencia? Esta conferencia es un modo de divulgar toda una serie de tecnologías, toda una serie de técnicas, toda una serie de formas en que el ser humano puede aprender mejor. Más o menos la historia del aprendizaje ha ido con un proceso que podemos ver en tendencias de la siguiente manera. Digamos que hasta antes de los años 60 y la antigüedad, el proceso estaba centrado en el maestro, el que sabía y el que educaba a sus alumnos. De los 60 a más o menos los 90 se equipararon las cosas, se habló entonces de un proceso de enseñanza-aprendizaje, se horizontalizó la educación, entonces tanto aprende como el que enseña, como el que aprende en un aula escolar o en un proceso de aprendizaje. Y desde los años 90 que se declaró la década del cerebro y este siglo XXI que se ha declarado a nivel mundial, el siglo del cerebro. Todo el mundo está haciendo neurociencias, todo el mundo está metido en el cerebro desde la medicina, desde la psicología, desde la física, desde el arte. Todo el mundo quiere entender más este objeto tan complejo. Entonces han surgido ya no la preocupación por enseñar, sino más bien la preocupación por cómo aprender mejor. Aprender a aprender es el tópico que corre por todos lados. Ok, entonces el objetivo en esta conferencia, ¿cuál sería? Es divulgar todas las técnicas, las estrategias, incluso tecnología electrónica para el cerebro, incluso hay música para estimular el cerebro. Se ha descubierto que hay estados específicos del cerebro donde se puede aprender mejor, que estimular ciertas zonas en ciertos estados hace que uno comprenda mejor la parte lógica de las matemáticas o de la ciencia, o la parte lingüística, o que absorba mejor vocabulario de idiomas. O sea, realmente se está encontrando una gama pues prácticamente inagotable de formas en que se puede optimizar el aprendizaje humano. Y bueno, pues sabemos que en México se dice que estamos muy rezagados en cuanto a opciones educativas, que nuestros resultados comparativamente con otros países andan bastante bajitos. Entonces es una forma de decirle, ¿sabes qué? Pues no te preocupes, o sea, independientemente de lo que pase, si tú trabajas en ti y aprendes y diseñas alguna estrategia que te funcione a ti aprovechando estas técnicas, estas tecnologías, estas maneras, puedes mejorar tu desarrollo, puedes optimizar tus procesos de aprendizaje. Entonces, el cerebro es maravilloso. Por supuesto que existe la posibilidad de que cada quien se adapte a la forma de aprender, lo que comentaba, ¿no? Para dar la entrada a esta entrevista, que si hay quien le cuesta trabajo estudiar y por más que tenga la ficha y lo repase y se lo aprende de memoria, hay técnicas. Hay muchas técnicas, se puede hacer un diseño de juegos, se puede dar gimnasia cerebral para armonizar sus hemisferios, se le puede poner una musiquita adecuada, se le puede poner un mega brain que le armonice el cerebro y le estimule zonas concretas de concentración, se le puede enseñar a respirar, hay montones y montones y montones de cosas. ¿Podríamos entender de una forma muy sencilla cómo funciona nuestro cerebro? Esa es la pregunta crucial. No sabemos prácticamente nada del cerebro a pesar de lo mucho que se ha avanzado científicamente, pero sí podemos aprovechar muchísimas de sus funciones y podemos modificar algunos de sus funcionamientos para mejorar su aprovechamiento de aprendizaje. Sí, el cerebro sigue siendo un misterio, es una cajita negra. Cuesta mucho asomarse a él, pero curiosamente, como todo sistema hipercomplejo, el efecto mariposa hace que una pequeña modificación consiga direcciones totales en el sistema completo. Entonces, con que yo entrene una neurona, curiosamente, paradójicamente, se termina contagiando el resto del cerebro. Ok, profesor. Para aterrizar esta entrevista, ¿cuándo y dónde se va a llevar a cabo la conferencia de estrategias de aprendizaje para el siglo XXI? La invitación es para mañana, miércoles 13 de mayo, a las 7 de la noche en el Teatro de la Ciudad. Allí van a aparecer unos teléfonos para informes y ¿están apareciendo en pantalla? Mi correo electrónico si tienen alguna duda, pregunta y demás, porque además de esto pues se van a ofrecer cursos, talleres y elementos que van a reforzar esta tecnología, ¿no? O sea, esto está al alcance de la gente y es, creo yo, una obligación ponerla al alcance de la gente. Ok, ¿estos son los teléfonos o cuáles? 237-0835, okay, 240-3872 y mi correo personal por si alguien quiere hacer alguna pregunta, inquietud o duda. Ok, pues muchas gracias, maestro Pablo Mejorada Reyes, gracias por estar acá y por hacer esta invitación tan interesante. Usted no se la pierda, ya ve que qué mejor que aprender y saber cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Un poquito. Nosotros nos vamos a una pausa, no le cambie, seguimos aquí con más para usted en su programa Vive Mejor. Regresamos. Tus manos se ven expuestas a múltiples factores que las maltratan. Sin embargo, su cuidado es muy importante, pues las manos de una persona hablan mucho de ella.
Para exfoliar tus manos y devolverles una textura suave, puedes aplicar el siguiente tratamiento. Por la noche, cuando termines tus actividades y después de lavarte las manos, aplícales una buena cantidad de paquete. Y se los digo, para que lo disfruten, para que lo tengan, para que, bueno, lo pueda regalar, pueda hacer lo que quiera con él. Pero también llegó el momento de conocer todo acerca de los espectáculos con Dina. Vamos contigo. ¿Qué nos tienes? Está buenísimo. Ay, Mariale, pues mucha información a todos ustedes con todo mi corazón y mi cariño. Ya saben que sin ustedes el chal a mí no me sabe. Oigan, ¿qué les platico? Empezamos con Blanca Guerra, ¿no? Que es una actriz, bueno, de primer nivel, pero tiene su carácter. Yo ya luego les platico una anécdota por ahí. Ella sí sabe decir no, y de verdad... Se ha decretado que el siglo XXI es el siglo del cerebro y por lo tanto queremos saber nuevas formas de cómo analizar y estudiar nuestro pensamiento y la manera de aprender, ¿no? Y tener estrategias de aprendizaje, bien lo dices, de este siglo XXI, porque antes nos enseñaban que el abaco, que era muy bueno, pero ahorita pues hay que estar ahora sí que mejorados con la tecnología nueva, muchas tecnologías que nos van a ofrecer y sobre todo está con nosotros ya el maestro Pablo Mejorada. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenida. Muy bien, buenos días. ¿Cómo estás? Muy a gusto. Qué bueno, pues es tu casa y platícanos a ver cómo son estas nuevas tecnologías que tenemos a nuestro alcance. Bueno, desde mediados del siglo pasado se han empezado a implementar en el mundo en general una serie de tecnologías, de herramientas, incluso de tecnología electrónica. Sí. La gente se ha puesto a investigar sobre el cerebro, se sabe muy poco, pero sin embargo se puede optimizar el funcionamiento cerebral, se puede ayudar a la gente a que aprenda mejor, a que lea de manera más eficiente, a que tome apuntes de manera más eficiente. Los mapas mentales han venido a revolucionar el manejo de información, la fotolectura y la lectura rápida han cambiado el paradigma de cómo absorber información. Actualmente se habla incluso de aprendizaje subliminal y paraliminal, o sea, se puede reprogramar a nivel no consciente a una persona con nuevas funciones, con nuevas capacidades. Se acaba de descubrir que el cerebro con la edad, lejos de caer, mejora. La idea sería como si se multidimensionalizara. Maestro, por ejemplo, no sé, se me ocurre si descongeláramos a una persona que hubiera estado congelada durante 100 años, qué difícil sería para él el poderse habituar dentro de un salón de clases. Digo, nosotros no estuvimos hace 100 años en la universidad, sino hace como unos 5, ¿verdad? Hace como unos 5 años acabamos de salir de la secundaria, pero ¿usted cree? por lo menos a nosotros no nos tocó ir a tomar clases con la computadora, con la laptop. Los salones inteligentes, como los llaman ahora, salones inteligentes. ¿Cómo podemos enseñarle esto a las abuelitas que nos están viendo o a las mamitas que también en su época de escolares no les tocaron estas tecnologías? O sea, ¿cómo ponernos a la moda? Pues curiosamente esto es accesible a cualquier edad, o sea, optimizar el cerebro con gimnasia cerebral, optimizar el cerebro con música para el cerebro, aprender a leer de manera diferente, más activa, esto está al alcance de todos. Hemos dado cursos a niños, adolescentes, a licenciados, a maestros, a doctores, a postdoctores y en general todos mejoran su rendimiento personal de aprendizaje. Pablo, todos tenemos la misma capacidad intelectual de aprender lo mismo, porque uno dice, bueno, yo no soy bueno para las matemáticas, yo no soy bueno para estudiar ni nada, todos tenemos esa capacidad. En los 90 se propuso un paradigma maravilloso que es el de las inteligencias múltiples. Entonces, lo que realmente ocurre no es que estemos menos aptos para ciertas cosas, sino que hemos cultivado ese tipo de inteligencia menos. Pero en cuanto tú te pongas a trabajar, cualquier persona en principio neurofisiológicamente tiene la capacidad de desarrollarse tanto cuanto quiera. Claro, hay que trabajar, hay que buscar alguna estrategia adecuada, hay que dedicarle tiempo, esfuerzo. Claro. A nuestros abuelitos les tocó ese jalón de orejas o ese tabique en la cabeza o el libro o hasta que les jalaran las patillas, sí, pobrecitos. ¿no? Pero actualmente el maestro ya más que una autoridad dentro del salón de clases se convirtió en un guía. ¿Esto por qué, maestro? Bueno, al principio, digamos, de los años 60 del siglo pasado hacia la antigüedad, como tendencia general más o menos, el proceso de aprendizaje estaba centrado en la enseñanza, en el maestro. Uno sabía, el otro era ignorante y había que transmitirle la información y el conocimiento. De los 60 a los 90 más o menos, no sé si se recuerdan, se puso de moda el binomio enseñanza-aprendizaje. Sí, claro. Se perdieron los zócalos de los salones de clase, maestro y alumno ya éramos iguales, de tú a tú. Sí.
Y ahorita, casualmente, con toda esta innovación de la neurofisiología y de la década del cerebro de los 90s y este siglo del cerebro, pues resulta que ahora lo importante ya no es enseñar, sino aprender. La habilidad que podamos tener también nosotros, ¿cómo desarrollar esa habilidad? De Entonces, poder estudiar y de poder aprendernos todo así más fácil. El maestro ahora se convierte en un motivador, en un generador de estrategias, en alguien que te da una técnica mejor para que te concentres, te relajes, para que enfoques tu conciencia, tu no conciencia, para que memorices mejor con estrategias diferentes, para que leas mejor. Y ahora, esto no es solamente enfocado a las aulas, a las instituciones educativas, porque ¿cuántas veces tú, mamita, no has dicho, es que hoy con el comentario que me hizo mi hijo, aprendí algo nuevo? También es una manera de que nosotros como padres podamos aprender de nuestros hijos o de los adultos mayores. No, y luego lo vemos con las mamás que están haciendo las tareas con los niños que llegan y esto no era el libro que yo pasé cuando estaba en la primaria. Eso no me tocó. Y esos términos. Agradecemos mucho, Pablo, que hayas estado con nosotros. ¿Algún teléfono se puedan comunicar contigo? Están ahí los teléfonos. En pantalla, ¿verdad? Ahí están para apareciendo. informes, cursos, talleres, y está mi correo electrónico. Pues próximamente se va a hacer una invitación a una conferencia en el Teatro de la Ciudad. Lo que pasa es que con la contingencia nos cambiaron la fecha, probablemente el 2 de junio. Muy bien, estaremos ahí muy pendientes. Muchas gracias, maestro. Un placer. Y bueno, pues a mí ya me está saliendo un mito del cerebro. Mejor dinos algo que nos que me regale algo, tranquilice. ¿no? Que nos regale a las señoras chulas. Algunos decimos, es que no entiendo a mi jefe, no entiendo a mi suegra, no entiendo a mi esposa, pero no entiendo al cerebro. ¿Cómo está eso, Oye, Mariana? sí, y sobre todo ahorita los niños también, ahorita que vemos todos los libros de texto, decimos, no entendemos nada, porque antes, bueno, pues nos enseñaban de diferente manera, pero ahora tenemos estrategias muy importantes para todos ustedes para tener un muy buen aprendizaje en este siglo XXI. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo mucho gusto. estudia el cerebro, Esa es la clave. ¿Cómo lo entendemos? Bueno, pues de entrada la visita es con la intención de invitarles a ustedes y a su público a una conferencia que tendrá lugar mañana a las 7 de la noche en el Teatro de la Ciudad, que justamente trata de esto, estrategias de aprendizaje para el siglo XXI. Se puede aprender de manera diferente, se puede aprender de manera más eficiente y la clave justamente es esa, entender un poquito cómo funciona el cerebro. Y digo un poquito porque el cerebro se considera el objeto más complejo del universo. Entonces, si podemos entender un poquito de su funcionamiento, ¿tiene que ver con algo puede los aprender. hemisferios? Los hemisferios cerebrales, las ondas cerebrales, estados del cerebro, hay estados óptimos para aprender. Hay estimulaciones directas a los hemisferios, hay incluso tecnología, computadoras que estimulan ciertas regiones del cerebro y promueven ciertos estados de relajación, de enfoque, de creatividad, etcétera. A mí me encanta eso porque, bueno, también ahorita ya se está llevando a cabo salones inteligentes donde nosotros podemos entender de otra manera. No nada más es estar estudiando y que te den un texto, te digan de la 15 a la 32 vas a poder estudiar. Entonces nada más estás estudiando y es de memoria. En esta nueva técnica que vas a llevar a cabo el día de mañana, donde todos debemos de asistir, yo creo que es importantísimo de veras, señora, para que también podamos ayudar a todos los hijos a poder tener un mejor aprendizaje y sobre todo en este siglo XXI. Así es. Esto que mencionas es importante. Todos aprendimos a leer de manera fonética, de oído, y a la hora de leer realmente se requiere utilizar el cerebro y la lectura de otra manera. Está una técnica que se llama photoreading, fotolectura, que evidentemente es mucho más funcional que los sistemas que nos han utilizado de infancia. Existe el manejo de mapas mentales para procesar información, para generar resolución de problemas, para tomar apuntes incluso en clase, que lo hace inmensamente más eficiente. Y existen montones de cosas más. Ahora, para los que no vamos a la escuela o ya concluimos la universidad, yo estoy de acuerdo de que todos los días aprendemos algo, o en el trabajo, que ya nos entregan los manuales y tenemos que saber los sistemas operativos. ¿Esto también se puede adecuar a nosotros que tenemos ya una edad productiva? Por supuesto. Hay el mito del famoso Alzheimer, ¿no? Y de alguna manera es cierto que si un cerebro no se utiliza, como todo, se empieza a atrofiar. Una de las cosas que diremos mañana justamente es que urge estimular el cerebro de cualquier manera, con gimnasia, con ejercicio, con lectura. Es como los músculos, ¿no? Nosotros es un músculo más. Músculo, lo estamos acostumbrando a fortalecerlo y todo, pero si el cerebro no, y nada más estamos acostumbrados a estar leyendo y no quedarnos nada. Bueno, pues yo creo que es importante estos tips que nos vas a dar también mañana, esta estrategia buenísima de aprendizaje. ¿Dónde nos podemos comunicar contigo, Pablo? Están los teléfonos apareciendo ahí abajo. en pantalla.
para cursos, capacitaciones, maestrías. Vamos mañana, ¿no? Claro. ¿Van todos Ahí con nosotros? estaremos. Ahí los vamos a estar Invitadísimos. esperando. Gracias, Pablo. Un placer. Muchas gracias, esta Hay es que tu casa. aprender más, ¿eh? Claro, a Yo ver, también. Dina, ¿y tú qué aprendes de los famosos, Sí, estamos de regreso aquí en Vive Mejor. Qué gusto que continúe con nosotros. Saludamos a todos los que nos ven en la costa este de Estados Unidos a través del canal 420 de DirecTV+, así como en los diferentes 217 municipios que integran el estado de Puebla, como son Tlatlauquitepec, Atlisco, San Martín, Texmelucan, Izúcar de Matamoros, en fin. Muchos saludos. Les recordamos que tenemos un correo electrónico al cual usted se puede comunicar con nosotros, todo en minúsculas y seguido, vivemejor@sicom.gov.mx. Ahí está apareciendo en pantalla para que corra por un papel y una pluma, lo anota y nos escribe, le podemos enviar las reflexiones. Pero también, como le digo, puede mandarnos sugerencias, qué es lo que quiere ver, algún tip de belleza, alguna duda que tenga. Aquí estamos, Vive Mejor es su programa. Lo hacemos pensando en usted para que se informe, se divierta y se entretenga. Pues bien, cambiando de tema, está conmigo Pablo Mejorada, quien es un profesor y nos viene a invitar, lo viene a invitar a usted, señor, señora, joven, jovencita, a que asista a una conferencia muy interesante que habla acerca de la estrategia de aprendizaje para el siglo XXI que se llevará a cabo hoy. ¿Por qué le parece que lo comentemos con él para que nos dé los pormenores? Muy buenos días y bienvenida a Vive Mejor, Pablo. Hola, buenos días. Ok, nos vienes a hablar de esta conferencia, más bien nos vienes a invitar Sí, la idea a es esta conferencia. invitarles para que asistan el día de hoy a las 7 de la noche en el Teatro de la Ciudad. Es una conferencia completamente gratuita, todo el mundo puede asistir, niños, jóvenes, adultos, profesionistas. Se hace con la finalidad de presentar todo un panorama de estrategias de aprendizaje para este nuevo siglo. Se están descubriendo muchas cosas sobre el cerebro, sobre cómo aprender, sobre cómo mejorar nuestra capacidad de aprendizaje, cómo aprovechar mejor nuestro cerebro. Y hay técnicas, hay estrategias, hay incluso tecnología para el cerebro que se está empezando a utilizar para mejorar cosas de manera relativamente simple. Profesor, comentábamos en días pasados lo importante que es que nosotros conozcamos el cerebro, cómo funciona y que nos interese algo y lo podamos aprender de forma fácil y rápida, ¿no? Sí, desde que se descubrió la plasticidad cerebral, todos los seres humanos básicamente estamos disponibles para aprender lo que sea al nivel que queramos, siempre y cuando trabajemos. Lo que hay que hacer es, más que aprender a estudiar, aprender un poquito mejor cómo funciona el cerebro. Eso parece ser más eficiente. E impresionantemente ocupamos una mínima parte de lo impresionantemente enorme que es nuestro cerebro y nuestra capacidad mental. Así es, bueno, esa expresión es un poco equívoca. Lo que ocurre es que funcionalmente utilizamos muy poca de nuestra capacidad. Realmente cuando hacemos algo, todo el cerebro se activa, pero funcionalmente, incluso realmente hasta dónde llegue la capacidad humana cerebral, pues es absolutamente desconocido. No lo entendemos, no lo sabemos. El cerebro siempre tiene sorpresas, es una cajita negra. Hoy en la mañana escuchaba a Drucker Collin que decía, pues será ético meterse al cerebro de los demás, por ejemplo, con esto de los escáneres, con los detectores de mentiras. ¿Será ético espiar dentro de esta cajita negra? Pues quién sabe, ¿no? Es un problema que todavía está abierto. Sin embargo, entender un poquito cómo funciona específicamente mi cerebro y cómo sacarle mejor provecho, esto sí me puede dar grandes Cómo grandes trabajarlo, beneficios. ¿no? Para hacer mejor las cosas de alguna forma. Así es. ¿Cuáles son los tópicos que se van a tocar en esta conferencia? Bueno, pues vamos a hablar un poquito del cerebro, cómo es la historia de la neurofisiología actual, vamos a hablar de estimulación cerebral, vamos a hablar de aprendizaje, de lo que se llama el aprendizaje acelerado, vamos a mencionar técnicas específicas, por ejemplo, para leer, hay lectura activa, hay photoreading, para tomar apuntes, manejar información, resolver problemas, hay mapas mentales, hay toda una serie de opciones en lo que se llama la cartografía cerebral, cómo representar mis procesos mentales y verlos objetivamente de manera más clara. Vamos a hablar de gimnasia cerebral, de cómo optimizar la integración de mis hemisferios. Vamos a comentar que realmente el ser humano aprende con todo el cuerpo. Se acaba de descubrir que la llamada memorias celulares como el habitáculo del no consciente, el famoso no consciente interior humano. Entonces hay descubrimientos sorprendentes con los que podemos contar para beneficiar nuestro propio aprendizaje. Hay estados cerebrales donde podemos aprender mejor, si podemos manejar ciertas ondas del cerebro, se nos abren canales de percepción y de integración de información. Un poquito de eso, y la idea es que, bueno,
a partir de esta muestra, pues la gente se inscriba, se anime y pueda tomar cursos, talleres, capacitaciones, maestrías. Tenemos maestrías en este tipo de información y de habilidades, y poquito a poco vayamos contribuyendo a la renovación del pensamiento mexicano sobre cómo aprender. Profesor, ¿a quién va dirigida esta conferencia? ¿A cualquier persona de cualquier edad? Sí, a todo tipo de personas, pueden ir jóvenes, niños, adultos, profesionistas, maestros, papás, para que entiendan cómo es que funcionan los cerebros de sus hijos actualmente, pues les apoyemos de manera más eficiente. Y de alguna forma, bueno, mientras me decía los tópicos, no se me saltó mucho el punto en el que hablan de la lectura, ¿no? Formas rápidas de lectura. Podría, no sé qué tan correcta esté, en el caso de las personas que no les gusta leer, pero les interesa y saben que necesitan leer, ¿podrían de alguna forma incentivarse al ir a estas conferencias? Hay varias estrategias de lectura, hay diferentes maneras de abordar un texto. Lo interesante es cuando todos aprendimos a leer en la escuela, 5 o 6 años, nos enseñaron de manera fonética, leemos de oído, escuchando lo que vamos traduciendo del texto al cerebro. Realmente lo que lee es el cerebro, lo que entiende es el cerebro, y no hace falta que pase por el oído. Si entrenamos nuestro cerebro a que del ojo pase la información al cerebro, ya estaría resuelto el problema. El asunto es que tenemos esa inseguridad, y como toda la vida hemos leído de oído, entonces no nos imaginamos que haya otra opción. Si le cambiamos ese patrón a la persona, le enseñamos otra estrategia, le damos otra técnica, le incluso enseñamos a percibir de otra manera la información escrita, la lectura empieza a ser más divertida, más relajada, más reposada, más estimulante, y automáticamente se vuelve muy rápida y eficiente. Si le decimos a una persona que un libro convencional tiene entre el 8 y el 11% de información verdaderamente consistente y el resto es paja, pues ya como que se relajan las cosas, que leer no significa reproducir la información, sino entenderla o y extraer lo más captar ideas, leer buscando ideas, conceptos, no palabras, no repetir frases, sino entender realmente la propuesta del texto. Esto hace que la lectura se vuelva otra cosa. Ok, profesor, pues sin lugar a dudas una conferencia a la que vale la pena asistir, independientemente de si está estudiando, si no está estudiando, si es joven, si es mamá, si es ama de casa, vale la pena ir. ¿Nos podría repetir cuándo, dónde y a qué hora se va a llevar a cabo? Hoy a las 7 de la noche en el Teatro de la Ciudad, es una entrada gratuita, todo el mundo está invitado, esperamos que nos acompañen. Muchas gracias, profesor Pablo Mejorada, por estar acá con nosotros en Vive Mejor. Y allá en casa tomen una pluma y un papel para anotar la receta de de lo que es budín con elote que nos prepara la chef Jessica Márquez. Seguro algo riquísimo que usted puede cocinar hoy en casita. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a preparar nuestro budín de elote. Además es fundadora y directora artística de la Orquesta Filarmónica de las Américas. Con más de 30 conciertos, ha sido directora huésped de las más importantes orquestas del mundo. Creadora de concursos de jóvenes, compositores y diseñadores de programas educativos para la enseñanza de la música para niños y recientemente nombrada embajadora cultural de turismo de México. Escuchemos Danzón número 2 del maestro sonorense Arturo Márquez. Con la Orquesta Sinfónica Mexicana Mujeres de Valor y la Orquesta Sinfónica del Estado de México del maestro Enrique Batis. Este magno escenario, la sensible batuta de Alondra de la Parra.